Hola a todos, bienvenidos a Superación Real. Aquí compartimos historias de vida que nos inspiran, emocionan y nos muestran la increíble fuerza del espíritu humano. Si buscas relatos verdaderos de resistencia, superación y amor, este es tu lugar. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún video nuevo y compartir con sus amigos y familiares. Juntos, vamos a celebrar las grandes victorias de la vida real. Javier se despertó aquella mañana de martes con el sol ya fuerte entrando por la ventana estrecha de su pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, en Madrid. El olor a café colado de uno de los vecinos se mezclaba con el ligero aroma de especias que venía de la panadería de la esquina. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con la piel más oscura, resultado de una mezcla de raíces africanas y españolas que lo acompañaba desde el nacimiento. Trabajaba como repartidor para una aplicación, deslizándose por las concurridas calles de la ciudad con su bicicleta vieja, conociendo cada callejón, cada atajo, siempre con una sonrisa que pocas personas realmente veían. La rutina de Javier era sencilla y agotadora. Despertarse temprano, revisar los pedidos en la aplicación y salir a las calles. Aquel día, sin embargo, había algo diferente en el aire, una tensión casi imperceptible que no conseguía descifrar. Tal vez era solo el cansancio acumulado de los últimos meses, la sensación de estar siempre corriendo contra el tiempo, de ser invisible para la mayoría de las personas, una sombra en el paisaje urbano. Tomó su café solo, se puso la camiseta descolorida de la empresa y cogió la mochila térmica, listo para un día más de trabajo. Los niños aún dormían cuando salió, los 3 hijos que eran su universo. Sofía, la mayor, con 8 años, una niña lista y atenta a todo. Diego, el mediano, con 5, lleno de energía y pasión por el fútbol. Y la pequeña Isabela, de apenas 1 año y medio, que llenaba la casa de risas y lo mantenía despierto en las madrugadas. Carmen, su esposa durante 9 años, aún estaba en la cama, o eso pensaba él. Se conocieron en una fiesta de la iglesia años atrás, y él siempre creyó que la vida sencilla que podía ofrecerle la hacía feliz. Aquel día, Javier hizo sus primeras entregas, pedaleando por calles estrechas, subiendo cuestas empinadas y bajando otras a toda velocidad, sorteando coches y peatones. Pensó en Carmen, en cuánto había cambiado en los últimos tiempos. Las quejas por la falta de dinero, las comparaciones con vecinos que tenían más, la forma en que empezó a arreglarse para ir al mercado, algo que él encontraba extraño, pero nunca cuestionó profundamente. Confiaba en ella. Tenían 3 hijos, una vida construida, y la idea de que algo pudiera estar mal le parecía absurda. Cuando regresó a casa al final de la tarde, un presentimiento extraño lo invadió. El silencio que lo recibió al abrir la puerta no era el habitual. No había el bullicio de los niños, ni el olor a la comida que Carmen siempre preparaba para la cena. La radio de la cocina, que siempre ponía alguna rumba o flamenco, estaba apagada. «¡Carmen! ¡Niños!», llamó él, la voz con un nudo en la garganta que no sabía de dónde venía. Sofía, con los ojos rojos e hinchados de llorar, apareció del salón, abrazando al pequeño Diego, que también tenía la cara mojada de lágrimas. Isabela, en brazos de su hermana, sollozaba inconsolablemente. Javier sintió un escalofrío, una certeza amarga formándose en su pecho. «¿Dónde está mamá?», preguntó, pero en el fondo su corazón ya sabía la respuesta. Sofía, con una madurez que no era propia de sus 8 años, señaló la mesa de la cocina. Allí, una hoja de cuaderno arrancada con la letra redonda de Carmen lo esperaba. Las manos de Javier temblaban mientras dejaba las flores que había comprado para Carmen, esas rosas rojas que le costaron el sudor de medio día de trabajo, sobre la mesa. Cogió la carta. Las palabras, escritas con bolígrafo azul,
con aquella letra que él conocía tan bien de las listas del supermercado y recados diarios, parecían perforar su pecho. Miguel, comenzaba la carta, para cuando leas esto, yo ya me habré ido. Encontré a alguien que puede darme la vida que siempre soñé y que tú nunca podrás darme. Roberto me ofreció casarse conmigo y llevarme a vivir a una casa grande en las lomas. Los niños están mejor contigo. Tú sabes cómo cuidarlos. No me busques. Ya tomé mi decisión. Carmen. Leyó la carta 1, 2, 3 veces, como si el significado de las palabras pudiera mágicamente alterarse, pero no cambiaba. Allí estaba, blanco sobre negro, el fin de su matrimonio, el fin de su familia como él la conocía. El mundo de Javier se derrumbó en ese instante. A sus 32 años, sostenía la sentencia de destrucción de todo lo que había construido en 9 años, con 3 hijos pequeños observándolo, esperando que él explicara lo inexplicable. Se sentó a la mesa de la cocina, con la carta arrugada en las manos, y por primera vez desde que era niño, Javier lloró delante de sus hijos. Las lágrimas corrían libremente, un río de dolor que no podía contener. El lamento era tan grande que parecía desgarrar su pecho, asfixiarlo. Sofía, con su pequeña voz, preguntó: «Papá, ¿mi mamá ya no va a volver?». Javier no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su madre eligió irse con otro hombre? ¿Cómo decirle a un niño de 5 que fue abandonado por dinero? Aquella noche, el sueño no llegó ni para Javier ni para los niños. Los 3 se amontonaron en su cama, pequeños cuerpos temblorosos de llanto y miedo, preguntando incesantemente cuándo volvería su madre. Javier los abrazaba con toda la fuerza que tenía, intentando transmitir un calor y una seguridad que él mismo no sentía. Por dentro estaba completamente perdido, flotando en un mar de incertidumbres y desesperación. Los días que siguieron fueron los más difíciles en la vida de Javier hasta ese momento. De repente, se vio en el papel de padre y madre, sin la menor idea de cómo lidiar con tanta responsabilidad. Tuvo que aprender a preparar biberones para Isabela, aunque la bebé ya estuviera empezando a comer alimentos sólidos. Las trenzas de Sofía, que antes eran perfectas, ahora parecían desalineadas y deshechas bajo sus manos inexpertas. Necesitó aprender a levantarse aún más temprano para preparar el desayuno, vestir a los niños y llevarlos a la escuela antes de correr a su trabajo de repartidor. El dinero, que antes ya era ajustado, se convirtió en un problema inmediato. Sin el pequeño ingreso extra de Carmen, que vendía algunas empanadas los fines de semana en un mercado local, las cuentas simplemente no cuadraban. El alquiler del pequeño apartamento, que antes parecía manejable, ahora se alzaba como una montaña imposible de escalar. La comida, que Carmen compraba con tanto cuidado y economía, ahora costaba el doble, pues Javier no sabía dónde encontrar los mejores precios. Los vecinos del barrio de Lavapiés rápidamente se dieron cuenta de lo que había sucedido. En aquella época, las noticias corrían de boca en boca más rápido que cualquier red social de hoy. Las señoras se contaban todo en el mercado, en la panadería de la esquina, en la puerta de la escuela de los hijos. Algunos miraban a Javier con lástima, otros con una curiosidad mórbida. «Pobrecito de Miguel», cuchicheaban las comadres. «¿Qué va a hacer con esos 3 niños solo?». La sensación de ser el centro de atención, pero de una forma tan dolorosa, era abrumadora para Javier. Pero fue en esos momentos de oscuridad cuando los ángeles aparecieron, no con alas y aureolas, sino con delantales y corazones generosos. La primera fue su propia madre, doña Elena, una mujer de 55 años, viuda, que no dudó un segundo. «Esos nietos me necesitan», dijo, «y tú también. Vamos a salir de esta juntos, como siempre hemos hecho en esta familia». Doña Elena se mudó al pequeño apartamento de Javier, convirtiéndose en el pilar fundamental de la nueva rutina de la casa.
Doña Elena sabía exactamente cómo calmar a Isabela cuando lloraba por la noche, cómo convencer a Diego de comer sus vegetales y cómo ayudar a Sofía con las tareas de la escuela. Ella era la base que Javier necesitaba para no desmoronarse. El segundo ángel fue doña Carmen, la propietaria del apartamento que alquilaban. Cuando Javier, avergonzado, le explicó la situación y le pidió tiempo para conseguir el dinero del alquiler atrasado, ella lo sorprendió. «Miguel», le dijo con una voz amable, «yo también pasé por algo así hace muchos años. Mi primer marido me dejó con 2 niños pequeños. Sé lo que sientes, te daré tiempo, pero a cambio quiero que me prometas que vas a luchar por esos niños». El tercer ángel fue la señora Inés, una vecina que tenía una pequeña tienda de abarrotes en la esquina. Ella empezó a fiar alimentos a Javier cuando el dinero no alcanzaba y siempre tenía dulces para los niños cuando pasaban de vuelta de la escuela. «Los niños no tienen la culpa de los problemas de los adultos», decía. «Mientras yo tenga para dar, estos pequeñitos no pasarán hambre». Con la ayuda inestimable de su madre y de estos vecinos bondadosos, Javier, poco a poco, fue aprendiendo a ser el padre que sus hijos necesitaban. No fue fácil y cometió muchos errores en el camino, pero el amor inmenso que sentía por sus hijos le daba fuerzas para seguir intentando. Aprendió a cocinar más que solo los platos básicos. Su madre le enseñó a preparar sopas nutritivas, guisados sencillos e incluso aquellos dulces caseros que a los niños les encantaban. Descubrió que cocinar con amor realmente marcaba la diferencia en el sabor. También aprendió a lavar y planchar la ropa. Al principio, las camisas de los niños parecían mapas arrugados, pero con práctica y paciencia logró que quedaran presentables. Se dio cuenta de que una camisa bien planchada podía hacer que un niño se sintiera orgulloso. Más importante aún, Javier aprendió a escuchar. Carmen siempre fue la persona que hablaba con los niños sobre sus sentimientos, sus miedos, sus sueños. Ahora, él tenía que llenar ese vacío y descubrió que sus hijos tenían mucho que decir si él sabía cómo escuchar. Sofía, por ejemplo, le contaba sobre las niñas de la escuela que se burlaban de ella porque su madre se había ido. Diego hablaba sobre los comentarios de que los padres que se quedaban solos con sus hijos habían hecho algo mal. E Isabela, aun siendo tan pequeña, tenía pesadillas y solo se calmaba cuando Javier la abrazaba y le cantaba las mismas canciones de cuna que su madre le cantaba a él cuando era niño. El trabajo de repartidor de Javier se convirtió en un refugio, un lugar donde podía enfocar su energía y su amor por sus hijos. Los fines de semana, cuando no había escuela, se los llevaba consigo a sus entregas. No tenía con quién dejarlos y además quería que estuvieran siempre cerca. Diego era el que más disfrutaba estar en la calle. Con sus 5 años, ayudaba a Javier pasándole las bolsas más pequeñas, observando cada movimiento que hacía, y soñaba con tener su propia bicicleta algún día. «Papá», decía él con emoción, «cuando sea grande, quiero ser repartidor como tú». Sofía, por su parte, cuidaba de Isabela durante las paradas más largas, asegurándose de que la pequeña estuviera cómoda y entretenida. Era tan educada y responsable que los clientes de Javier siempre lo elogiaban por tener una hija tan bien portada. «Esa niña va a llegar lejos», decían. «Se ve que es muy inteligente». Isabela, sentada en el carrito, con sus muñecas y sus juguetes, llenaba el día de Javier con risas y canciones inventadas. Los clientes de Javier, muchos de los cuales vivían en barrios más humildes de Madrid, comenzaron a formar parte de su familia extendida, ofreciendo ayuda y apoyo de pequeñas, pero significativas formas. Una de las cosas que más ayudó a Javier a mantener a su familia unida fue aferrarse a sus tradiciones españolas. Cuando todo lo demás parecía desmoronarse, las costumbres de sus antepasados le dieron la fuerza y la identidad que necesitaba.
El día de Todos los Santos de 1991, 8 meses después de que Carmen se fuera, decidieron hacer algo especial. Javier les enseñó a sus hijos sobre su bisabuelo, un hombre fuerte que también había criado a sus hijos solo. Colocaron su foto en el pequeño altar que montaron en casa, junto con dulces típicos y flores. «Miren, mis hijos», dijo él mientras encendían las velas. Su bisabuelo también pasó por momentos muy difíciles, pero nunca se rindió. Nosotros llevamos su sangre. Somos fuertes como él. Sofía preguntó si iban a poner una foto de su madre en el altar. Fue un momento doloroso, pero Javier les explicó que el altar era para recordar a aquellos que ya no estaban con ellos para siempre, pero que seguían viviendo en sus corazones. Su madre estaba viva, solo que había elegido un camino diferente. Las festividades navideñas de 1991 fueron especiales. Todo el barrio se organizó para que ellos no se sintieran solos en su primera celebración sin Carmen. Cada familia los invitó a sus casas, y los niños participaron en las obras de teatro y cenaron en casa de uno de sus compadres. «Esta es la verdadera familia», les dijo Javier a sus hijos aquella noche. «Las personas que están con ustedes cuando más las necesitan». En el año 1992, cuando Diego tenía 6 años, el compadre Juan sugirió que lo matriculara en el equipo de fútbol infantil del barrio. «Miguel», le dijo, «este niño necesita desahogarse. Tiene mucha energía guardada y el fútbol lo ayudará a sacar todo lo que lleva dentro». Diego se emocionó muchísimo con la idea. Desde pequeño mostraba habilidad con el balón y la posibilidad de jugar en un equipo de verdad lo fascinó. A partir de ahí, los sábados por la tarde se volvieron sagrados para la familia. Todos iban a ver los partidos de Diego. Sofía gritaba como loca, apoyando a su hermano en cada jugada. Isabela aplaudía cada vez que Diego tocaba el balón y doña Elena, su abuela, preparaba sándwiches para todo el equipo. «¡Ese es mi hermano!», gritaba Sofía cuando Diego hacía una buena jugada y Javier se sentía el padre más orgulloso del mundo. El entrenador, un hombre llamado Profesor Rodríguez, buscó a Javier un día después del entrenamiento. «Miguel», le dijo, «Diego tiene mucho talento natural, es rápido, tiene buen control y, sobre todo, tiene esa garra que se necesita para ser un buen futbolista». El fútbol se convirtió en la actividad que más los unió como familia. Era algo que hacían juntos, algo que les daba alegría y orgullo, algo que los ayudaba a olvidar por un tiempo las dificultades que estaban enfrentando. Para 1993, 3 años después de que Carmen se fuera, el trabajo de Javier como repartidor había crecido considerablemente. La honestidad y el trabajo bien hecho son cosas que la gente reconoce y recomienda. Los clientes, muchos de ellos pequeñas tiendas y restaurantes en el barrio, comenzaron a recomendar a Javier a otros. «Llama a Javier», decían, «es honesto, rápido y no te roba. Tu pedido llegará perfecto». Pudo invertir en una bicicleta nueva, más resistente, e incluso en una pequeña caja térmica más moderna, que lo ayudaba a optimizar las entregas y a aumentar sus ingresos. Javier comenzó a delegar algunas entregas más sencillas a un joven vecino, Pablo, de 18 años, que quería ganar un dinero extra. Pablo era un muchacho responsable, con ganas de aprender, y a los niños les caía muy bien. Se convirtió en una especie de hermano mayor para Sofía, Diego e Isabela. «Don Javier», decía Pablo porque, aunque era joven, siempre lo trató con respeto. «Usted me ha enseñado no solo sobre entregas, sino sobre cómo ser un buen hombre y un buen padre». Para 1994, Javier pudo alquilar un pequeño espacio en la parte trasera de la panadería de la esquina, transformándolo en un punto de apoyo para sus entregas, con un pequeño almacén e incluso un área donde Sofía podía hacer sus deberes mientras él trabajaba. Las ganancias mejoraron tanto que pudieron mudarse a un apartamento un poco más grande,
aún en el mismo barrio, pero con 3 habitaciones y un pequeño balcón donde los niños podían jugar. «Mira, hijo mío», dijo doña Elena, su madre, mientras veía a los niños jugar en el nuevo espacio. «Dios cierra una puerta pero abre una ventana. Carmen se fue, pero mira todo lo bueno que llegó a nuestras vidas». Los años siguientes, de 1995 a 1998, fueron de mucho crecimiento, no solo para el pequeño negocio de entregas, sino para ellos como familia. Sus hijos florecieron de maneras que Javier jamás habría imaginado. Sofía se convirtió en una estudiante ejemplar. Para 1995, cuando tenía 13 años, era la mejor alumna de su clase en la escuela secundaria. Había desarrollado un carácter fuerte y una responsabilidad que la hacía parecer mayor de lo que realmente era. «Papá», dijo un día mientras hacía su tarea de matemáticas, «quiero estudiar para ser maestra. Quiero ayudar a otros niños, como la señorita Elena me ayudó cuando mamá se fue». Diego, por su parte, se había convertido en una estrella del fútbol juvenil. Para 1996, cuando tenía 11 años, ya estaba en las categorías inferiores de un club local, el Rayo Vallecano. Su talento era innegable y varios ojeadores ya habían comenzado a observarlo. «Este chico puede llegar lejos», le dijo el profesor Rodríguez. «Con disciplina y apoyo, Diego puede ser un futbolista profesional». Isabela, que ya tenía 7 años en 1996, era una niña alegre e inteligente que llenaba la casa de risas. Ya no preguntaba por su madre, había encontrado la estabilidad y el amor que necesitaba en su nueva familia. «Papá», dijo una noche antes de dormir, «¿verdad que nunca más nos vamos a separar?» «Nunca, mi amor», respondió Javier, abrazándola fuerte. «Somos un equipo. Y los equipos fuertes nunca se separan». En marzo de 1997, 6 años después de que Carmen se fuera, Javier y sus hijos recibieron una visita que ninguno de ellos esperaba. Era un domingo por la tarde. Estaban almorzando en el pequeño balcón del nuevo apartamento cuando alguien tocó el timbre. Javier fue a abrir y allí estaba Carmen. Había cambiado mucho, parecía más delgada, más vieja, con arrugas alrededor de los ojos que no tenía cuando se fue. Su ropa, aunque limpia, no era la ropa fina que Javier imaginó que tendría al lado de Roberto. «Hola, Miguel», dijo con la voz temblorosa. «¿Puedo pasar a ver a los niños?» La primera reacción de Javier fue de shock. Durante años imaginó ese momento. Ensayó en su mente lo que diría si un día ella regresara, pero ahora que ella estaba allí, no sabía qué decir. Los niños se acercaron a la puerta. Sofía, que ya tenía 15 años, la miró con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Diego, de 12 años, se quedó un poco atrás, sin saber cómo reaccionar. Isabela, de 8 años, la miraba como si intentara recordar algo que había olvidado. «¿Puedo explicar lo que pasó?», preguntó Carmen con lágrimas en los ojos. «Mamá», dijo Sofía con una madurez que sorprendió a Javier, «hace 6 años tuviste tu oportunidad de explicar. Te fuiste sin decir nada. Ahora nosotros somos una familia feliz». Carmen permaneció en la puerta unos minutos más, intentando hablar con los niños. Pero ellos ya no eran los mismos que ella había dejado. Eran personas fuertes, seguras de sí mismas, que habían aprendido a vivir sin ella. Antes de irse, Carmen contó brevemente lo que había sucedido. Roberto, el hombre por quien se fue, resultó ser un estafador que le quitó los pocos ahorros que tenía y luego la abandonó. Había estado trabajando en diferentes casas como empleada doméstica, durmiendo en habitaciones pequeñas y sin dinero para contactarlos. «Miguel», dijo antes de partir, «cometí el peor error de mi vida. Ustedes eran mi verdadera riqueza y la cambié por una ilusión». Javier y los hijos hablaron mucho sobre aquella visita en los días siguientes. Él les explicó que cada uno tenía el derecho de decidir si quería tener contacto con su madre o no, pero que no tenían obligación de hacerlo. «Papá», dijo Diego, «ella tuvo 6 años para buscarnos.
Nosotros tuvimos 6 años para aprender a vivir sin ella. Ya no la necesitamos. Los últimos años de la década de 1990 fueron de consolidación y éxito para la familia de Javier. Su pequeño negocio de entregas se convirtió en uno de los más respetados en el barrio. Tenía algunos ayudantes y una clientela fiel, y había comenzado a especializarse en ciertas rutas y tipos de entregas. Sofía terminó la escuela secundaria en 1998, con las mejores calificaciones de su generación. Había decidido estudiar para ser maestra, como siempre quiso, pero también quería aprender administración para ayudar a Javier con el negocio. «Papá», dijo el día de su graduación, «quiero que nuestras entregas sean las mejores de Madrid, pero también quiero enseñar a niños como nosotros que sí, es posible salir adelante». Diego continuó destacándose en el fútbol. Para 1998, cuando tenía 13 años, ya entrenaba con el primer equipo juvenil del Rayo Vallecano. Varios equipos de otras ciudades habían preguntado por él. «Pero yo no quiero salir de Madrid», dijo él. «Quiero triunfar aquí, con mi familia cerca». Isabela, que ya tenía 9 años, había desarrollado un talento especial para el arte. Dibujaba y pintaba como una niña mucho mayor, y sus profesoras decían que tenía un don especial. «Quiero ser artista», decía, «para pintar cuadros bonitos de nuestra familia». Ahora, 35 años después, mientras Javier, a sus 67 años, observa a sus nietos jugar en el mismo jardín donde crecieron sus hijos, puede decir que Carmen le hizo el mayor favor de su vida sin saberlo. Sofía se convirtió en la maestra que siempre soñó ser. También estudió administración y durante 15 años manejó las finanzas del negocio de entregas, que se convirtió en una empresa con 3 sucursales. Se casó con un buen hombre, tiene 2 hijos hermosos y vive a pocas cuadras de la casa de Javier. Diego, de hecho, se convirtió en un futbolista profesional. Jugó 12 años en la primera división, 8 de ellos en el Rayo Vallecano y 4 en equipos de Europa. Luego se retiró y ahora entrena las categorías inferiores del mismo club donde empezó. Tiene 3 hijos que, por supuesto, también juegan al fútbol. Isabela se convirtió en una artista reconocida. Sus cuadros se exhiben en galerías por toda España y ya ha tenido exposiciones en Estados Unidos y en otros países de Europa. Se casó con un colega artista. No tienen hijos, pero son padrinos de todos sus sobrinos. Doña Elena, la madre de Javier, vivió hasta los 89 años. Fue la abuela más querida del barrio, aquella que siempre tenía dulces para todos los niños, la que sabía el remedio casero para cualquier dolor. Murió en paz, rodeada de sus nietos y bisnietos. El negocio de entregas se convirtió en una empresa familiar. Ahora es gestionado por 2 de los nietos de Javier, los hijos de Sofía, que estudiaron logística y gestión para modernizar el negocio. Siguen siendo honestos, siguen tratando bien a los clientes y siguen siendo un punto de encuentro en el barrio. Si le preguntan qué aprendió de toda esta experiencia, Javier puede decir varias cosas. Primero, los hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres que los amen incondicionalmente y que estén dispuestos a luchar por ellos. Él cometió muchos errores criando a sus hijos, pero ellos nunca dudaron de que él los amaba más que a su propia vida. Segundo, la familia no se define por quien vive en tu casa, sino por quien está ahí cuando más lo necesitas. Su madre, sus compadres, los vecinos del barrio se convirtieron en la familia extendida que sostuvo a sus hijos cuando estaban más vulnerables. Tercero, los niños son más fuertes y resilientes de lo que creemos. Sofía, Diego e Isabela no solo sobrevivieron al abandono de su madre, sino que se convirtieron en mejores personas por esa experiencia. Cuarta, el trabajo honesto siempre da frutos. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de la manera que se espera, pero tarde o temprano la honestidad y el esfuerzo son recompensados.
Quinta, las tradiciones y los valores familiares son el ancla que nos mantiene firmes cuando llegan las tormentas. Su cultura española, sus costumbres, su forma de ver la familia fueron lo que les dio identidad y fortaleza. Carmen, en los años que siguieron, continuó apareciendo esporádicamente en sus vidas. Nunca más volvió a vivir con ellos, pero poco a poco fue reconstruyendo una relación con sus hijos. Cuando Sofía se casó en 2005, Carmen estuvo en la boda, no como la madrina que tradicionalmente debería haber sido, sino como una invitada más. Sofía fue muy clara. Estás invitada porque eres mi madre biológica, pero la madrina va a ser mi abuela Elena, que fue quien realmente me crió. Cuando Diego debutó en la primera división en 2003, Carmen estaba en las gradas, llorando de orgullo. Después del partido, se acercó para felicitarlo y Diego, ya con 18 años, la abrazó y le dijo: «Gracias por venir, mamá. Aunque no estuviste en los entrenamientos, me da gusto que estés en este momento importante». Cuando Isabela tuvo su primera exposición en 2010, Carmen compró uno de sus cuadros. Era un retrato de su familia, la madre de Javier, sus 3 hijos y él, sentados en el jardín de la casa. «¿Y yo?», preguntó Carmen a Isabela. «Tú no estabas ahí cuando pinté ese recuerdo», respondió su hija. Carmen nunca más se casó. Trabajó como empleada doméstica hasta jubilarse. Vive sola en un pequeño apartamento y ve a sus hijos y nietos de vez en cuando. No es una relación cercana, pero es una relación en paz. Javier ahora tiene 7 nietos, 3 hijos de Sofía, 3 hijos de Diego y uno adoptado por Isabela y su marido. Todos lo llaman Tata Javier. Para ellos, él es el abuelo que siempre tiene tiempo para escuchar sus historias, que sabe arreglar cualquier juguete roto, que hace las mejores paellas de Madrid. Sus nietos conocen la historia de cómo crecieron sus padres. Saben que su abuela Carmen se fue cuando eran pequeños, saben que fue difícil, pero también saben que lo superaron todo y que ahora son una familia muy unida. «Tata», preguntó Miguelito, el hijo más pequeño de Diego, hace poco, «¿por qué se fue mi abuela Carmen?» «Porque a veces los adultos toman decisiones equivocadas, hijo mío», respondió Javier. «Pero lo importante no es por qué se fue, sino cómo tu padre, tu tía Sofía y tu tía Isabela se volvieron fuertes y valientes». «¿Y tú, Tata?», preguntó el niño. «Yo aprendí que el amor de los hijos puede curar cualquier herida del corazón», dijo Javier. La casa donde Javier vive ahora la construyó en 2005, cuando sus 3 hijos ya estaban establecidos. Es una casa grande con un jardín amplio donde caben todas las reuniones familiares. Tiene un cuarto especial que es su taller personal, donde arregla las bicicletas de los nietos y donde guarda todas sus herramientas antiguas. En la sala principal hay fotos de toda la familia. Las graduaciones de los hijos, las bodas, los primeros trabajos, los nacimientos de los nietos. También tiene fotos de su madre, de sus padres, de los compadres que ya no están. Hay una foto que siempre llama la atención de las visitas. Es de sus 3 hijos y él en el taller viejo, tomada en 1995. Sofía tiene 13 años y está anotando algo en un cuaderno. Diego tiene 10 años y está cargando una llanta. Isabela tiene 6 años y está sentada en un banquito improvisado con una muñeca en brazos. Todos están sonriendo. «¿Quién tomó esa foto?», preguntan siempre. «Mi compadre Juan», responde Javier. Él dijo que quería capturar el momento en que nos dimos cuenta de que éramos felices a pesar de todo. Si alguien que está pasando por una situación similar está escuchando su historia, Javier quiere decir lo siguiente: sí, es posible, no va a ser fácil. Habrá días en que van a querer rendirse, habrá noches de llanto y desesperación, pero sí, es posible seguir adelante. Lo primero es no tener vergüenza de pedir ayuda. Yo creí que tenía que resolver todo solo, dice Javier, pero descubrí que la gente buena siempre está dispuesta a echar una mano
cuando ven que realmente lo necesitas. El segundo punto, según Javier, es apegarse a las tradiciones y valores familiares. En mi caso, fue recordar lo que significa ser español, ser parte de una comunidad, valorar a la familia extendida, mantener nuestras costumbres. Eso nos dio identidad y fortaleza. El tercer punto es nunca, nunca rendirse. Sus hijos los necesitan, son su fuerza, su motivación, su razón para levantarse cada mañana. Carmen se equivocó al pensar que el dinero o el confort eran más importantes que la familia. Ella descubrió de la manera más dolorosa que no hay riqueza mayor que el amor de los hijos, que no hay lujo más valioso que la tranquilidad de dormir con la conciencia limpia. El verdadero final de esta historia no es que Carmen se fue, ni que se quedaron solos, ni que sufrieron. El verdadero final es que descubrieron que eran más fuertes de lo que creían. El verdadero final es que Sofía se convirtió en la mujer exitosa y feliz que es hoy, que Diego realizó su sueño de ser futbolista profesional y ahora transmite sus conocimientos a nuevas generaciones, que Isabela encontró en el arte una forma de expresar toda la belleza que lleva dentro. El verdadero final es que sus 7 nietos crecen en una familia donde el amor es abundante, donde se valora el trabajo honesto, donde se respetan las tradiciones, donde se sabe que la familia siempre estará ahí cuando se la necesite. El verdadero final es que Carmen, después de 35 años, puede ver a sus hijos transformados en personas exitosas y felices. Y sabe que, aunque ella no estuvo ahí para criarlos, ellos lograron ser todo lo que podían ser. El verdadero final es que Javier, a sus 67 años, puede decir que fue el padre que sus hijos necesitaron, que les dio amor, valores, ejemplo y oportunidades, que los preparó para la vida, no solo para sobrevivir, sino para triunfar. Javier termina esta historia con las mismas palabras que les dice a sus nietos cuando vienen a visitarlo. La familia es lo más importante que van a tener en la vida. Cuídenla, respétenla, ámenla. La familia no es perfecta, todos cometemos errores, pero es el lugar donde siempre encontrarán amor incondicional. Trabajen honestamente. El dinero que se gana con esfuerzo y honestidad tiene un sabor diferente al dinero fácil. El trabajo dignifica, enseña, fortalece el carácter. Nunca olviden de dónde vienen. Son españoles, son de Madrid, son Hernández. Lleven con orgullo sus apellidos, sus tradiciones, su cultura. Y si un día la vida los golpea fuerte, si sienten que no pueden más, recuerden que llevan la sangre de luchadores. Recuerden que su tata Javier pudo solo contra el mundo para criar a sus hijos y que ustedes también pueden, con lo que sea que la vida les ponga enfrente. Esta es mi historia, la historia de un repartidor de Madrid que aprendió que el amor verdadero no se compra, no se vende, no se negocia. El amor verdadero se da, se comparte, se multiplica. La historia de un hombre que descubrió que la traición más dolorosa puede convertirse en la mayor bendición. La historia de una familia que se rompió para luego volverse inquebrantable. Espero que esta historia haya tocado tu corazón y te haya inspirado a seguir adelante, sin importar los desafíos. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a nuestro canal Superación Real para más historias como esta. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo relatos de fuerza y esperanza. Muchas gracias.